ya lo ven. ¿Sí lo ven? Ya se ve. Muy bien. Entonces, ahora vamos a adaptar este enunciado a lo que tenemos. Si f de x pertenece a h con f de x que pertenece al conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo 0, 1 y también ocurre si yo integro esta función f de x en el intervalo de 0 a 1, su integral me debe dar 0, ¿sí? Eso es lo que tengo. Y sea... La policía se pone la... ¿Mande? Y sea alfa y beta que pertenecen a los números reales, ¿verdad? Entonces, alfa más beta por esta función f de x debe ser igual a alfa por f de x más beta por f de x. Esto ocurre porque las funciones son continuas, ¿sí? Y en la tarea que les estoy pidiendo, van a demostrar que el conjunto de funciones continuas forman un espacio vectorial, ¿sí? Muy bien. Me preguntaban ayer si era en todo el intervalo la tarea, para la tarea, me comentaban respecto al intervalo, es el conjunto de funciones que son continuas en el intervalo de 0 a 1, ¿eh? No en todo el intervalo, en el intervalo de 0 a 1. ¿Sí, chicos? Ajá, ese es no es en todo no en todo el espacio, estamos solo observando lo que ocurre en el intervalo de 0 a 1. Muy bien. Entonces, lo que quiero demostrar es que alfa, entonces tendré yo que poner demostración. Entonces yo pondría alfa más beta por la integral de f de x, ¿verdad? De 0 a 1. Esto lo voy a poder escribir como vamos a escribirlo. Me quedaría alfa por la integral de 0 a 1. O lo puedo meter como todo un número, ¿no? Como todo un número a la integral, ¿verdad? O lo meto como todo, como si fuera una sola constante a la integral. Esta me daría alfa más beta por la integral de 0 a 1 f de x. Y acá aplico la operación distributiva, ¿sí? Me quedaría la integral de 0 a 1 alfa f de x dx más la integral de 0 a 1 beta f de x dx, ¿verdad? Y ahora sí, estas constantes yo las puedo sacar de las integrales y me quedaría alfa por la integral de 0 a 1 f de x dx más beta por la integral de 0 a 1 f de x dx. Ahora, lo que me está diciendo es que estas integrales valen un 0 como por construcción.
¿sí? Por cómo están construidas. Entonces esta también va a ser igual a un 0 más 0 y esto me da un 0, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una constante por esta, la suma de dos constantes por esta función, me tiene que dar también que el área bajo la curva es un 0. Entonces, este objeto también pertenece, entonces esta integral de 0 a 1 de alfa más beta por f de x dx, que tengo acá arriba, también pertenece al conjunto H. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Y ya concluimos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Así, por lo tanto, tendríamos que alfa, pertenece a H, y esto es igual a alfa veces la integral de 0 a 1 por f de x más beta veces la integral de 0 a 1 f de x de x. Y entonces se cumple la operación distributiva para la suma, ¿verdad? Así. Entonces, para concluir diríamos, por lo tanto, se cumple la segunda ley distributiva para la multiplicación por un escalar, para la multiplicación por la suma de dos escalares, para la multiplicación por la suma, por la multiplicación por la suma de dos escalares. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, doctora. Sí, Muy, estoy muy de bien. acuerdo. Entonces, no sé si ustedes vean algún inconveniente en cómo quedaría redactado el axioma 9. El axioma 9 se refiere a los productos, ¿no? A que el producto es asociativo, ¿verdad? Esa parte está bien, y el otro es el elemento neutro multiplicativo. No sé si ustedes creen que podrían dejar un espacio y tratar de terminarlo. ¿Sí? Ya es muy Sí, sencillo lo que falta. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ahorita de lo que quiero hablar los siguientes minutos, ¿puedo pasar a la siguiente hoja o están anotando? ¿Están anotando? Por mi parte ya le puede cambiar, maestra, no sé mis compañeros. Ajá. Si están anotando, los espero unos minutos. También por mi parte ya le puede cambiar. Ajá, muy bien. Entonces, si gustan, voy a pasar a la siguiente hoja y acá les voy a pedir que ya no me lo envíen de tarea, más bien para que lo completen acá en la misma, en estos mismos apuntes, y hagan el axioma 9 y el axioma 10, ¿no? Esta sería la tarea, ¿no? Terminar la demostración para los axiomas 9 y 10. Si ya cuando los hayan hecho, deben concluir. Por lo tanto, ¿cómo se cumplen los 10 axiomas? Podemos decir, más que decir concluir, podemos concluir
que el conjunto de funciones f de x que pertenece al conjunto H, tal es que esta función f de x pertenece al conjunto de funciones continuas en el intervalo de 0 a 1 y su integral de 0 a 1, su integral de 0 a 1 por f de x dx es igual a 0, forman un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Y este espacio vectorial, los elementos que viven en el espacio vectorial los vamos a llamar vectores, solo que ahora estas vectores son funciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Mandé? ¿Alguien me comentaba algo? Sí, que sí estamos de acuerdo. Muchas gracias. Entonces voy a pasar a la siguiente hoja para que podamos avanzar. Entonces me voy a pasar a la siguiente hoja y lo que quiero ver es subespacios vectoriales. Subespacios vectoriales. ¿Qué es un subespacio vectorial? Entonces, dice lo siguiente. Sería como su definición. Definición número 1. Sea, es la definición de subespacios. Subespacio CH, un conjunto. Esto lo estoy viendo en el Grossman. Estoy en la página 184. En el capítulo, más que en el capítulo sería en la sección 4.3. Pueden usar cualquier libro que tengan de álgebra lineal, son las mismas definiciones y cambian un poco la notación nada más. Subespacio, dice CH, un subespacio, CH, un subespacio, perdón, CH, un subconjunto, un subconjunto de un espacio vectorial B, de un espacio vectorial B. B. Y supongamos que H es en sí un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Sí, H es un espacio vectorial, cumple con las reglas de un espacio vectorial. Con las operaciones de suma y multiplicación, o sea, las de cerradura, de suma y multiplicación,
y multiplicación por un escalar, en este caso le voy a poner operaciones de cerradura. ¿Sí? Definidas sobre B, sobre el conjunto más grande B. Se dice entonces que H es un subespacio vectorial. Por ejemplo, vean, en la clase hicimos el caso de matrices de 3×3, ¿no? Hicimos el caso de matrices de 3×3, perdón, de 2×2. Ustedes iban a hacer un conjunto más grande, que es el de tarea, el de matrices de 3×3. ¿Sí? Y hay un conjunto más grande que sería, por ejemplo, el de matrices de 10×10. Entonces, si las matrices de 10×10 fueran un espacio vectorial, entonces las de 3×3, que es un conjunto más pequeño, también van a formar un espacio vectorial, y las de 2×2, que es un conjunto más pequeño, también forman un espacio vectorial. Entonces, las matrices de 2×2 es un subespacio vectorial, y las matrices de 3×3 también son un subespacio vectorial de las matrices de 10×10. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Yo creo. Teorema, gracias. Teorema 1. Teorema 1 dice, un subconjunto no vacío de H H de un espacio vectorial B es un subespacio de B. Si las reglas de cerradura valen. ¿Sí? El detalle es que este subconjunto no sea vacío, para que no sea el caso trivial. Entonces, las reglas son las siguientes. Le voy a poner acá reglas para verificar si un subconjunto es un subespacio. Y la primera es si el vector X pertenece al conjunto H, y si el vector Y pertenece al conjunto H, entonces cuando yo sume el vector X más el vector Y,
el resultado me debe dar un objeto, un vector que también esté en este conjunto H. Y esa sería la operación de cerradura para la suma. Y el otro sería si X pertenece el vector X pertenece al conjunto H, entonces alfa por el vector X también debe pertenecer al conjunto H para todo alfa que pertenece, por ejemplo, a los números reales. Si el conjunto H está definido sobre el campo de los reales, si está definido sobre el campo de los complejos, alfa debe pertenecer a los complejos. Entonces, la manera de probar que algo es un subespacio es básicamente verificar las operaciones de cerradura, ¿sí? Entonces, lo que es importante, todo espacio vectorial, cualquier espacio vectorial que ustedes tengan, tiene que tener el elemento neutro aditivo, ¿verdad? Ese es uno de los axiomas. Si ustedes tienen acá un espacio vectorial, este espacio vectorial tiene que tener a fuerza el elemento neutro aditivo, o sea, el vector 0. Entonces, un elemento que debe estar en el conjunto H siempre es el elemento neutro, ¿sí? Al menos ese elemento vive en el subconjunto, ¿sí, chicos? Si el elemento neutro aditivo no está definido en este espacio vectorial, entonces en este conjunto, entonces este conjunto no es un espacio vectorial. Entonces, un subconjunto de este espacio vectorial tiene que ser el elemento neutro aditivo. ¿Sí? Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, en este caso trivial, que si yo sumo el vector 0 más el vector 0, la suma si fuera el único elemento, lo voy a poner así. Es un ejemplo. Sea el conjunto formado por el vector 0, es el único elemento. Entonces, si yo sumo el vector 0 más el vector 0, me va a dar el vector 0, ¿verdad? Y si yo multiplico el vector 0 por un escalar, también me va a dar el vector 0, ¿verdad? Entonces, se cumple la operación de cerradura y se cumple la operación de multiplicación por un escalar, ¿verdad? Por lo tanto, este vector 0, que sería el elemento de este conjunto H, es un subespacio vectorial. ¿Sí? Es el caso trivial. Entonces, si este H está formado únicamente por el vector 0, este H es un subespacio vectorial. Es el caso trivial. Lo que quiero decir es que un subespacio vectorial tiene que contener al 0. Yo puedo tener un subespacio vectorial, pero el 0 debe estar acá dentro. ¿Sí? Tiene que estar definido el elemento neutro aditivo en este espacio vectorial. Y el otro caso trivial es que el conjunto, un subespacio, el otro ejemplo trivial, el ejemplo 2, es que
el ejemplo 2 sería un subespacio vectorial del conjunto B es el mismo, ¿no? Es un caso trivial. Todos los elementos del conjunto forman un subespacio vectorial. Sí, es otro caso, es el otro extremo y es otro caso trivial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quisiera hacer lo siguiente. Por ejemplo, ejemplo 3. Ejemplo 3. Sería sea pi, es conjunto. Estas llaves dicen el conjunto definido por la tríada X, Y y Z es un punto en el espacio de 3 dimensiones, tales que AX más BY más CZ, esa es la ecuación de un plano, es igual a 0. Esto ocurre para A, B y C que pertenecen a los números reales. Para A, B y C que pertenecen a los números reales. ¿Sí? Esta es mi definición. ¿Sí? Demostrar, la pregunta sería demostrar que pi es un subespacio vectorial. ¿Cómo le harían? Que pi es un subespacio vectorial. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo le harían? Habría que sumar 2 veces esa triada de coordenadas. Ajá, tendría yo que proponer dos vectores, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo rápido. Sería demostración. Entonces, vamos a poner sea R1 igual a X, Y, Z, ¿no? X1, Y1, Z1, ¿sí? Y este R1 tal que AX1 más B, Y1 más C, Z1 es igual a 0. Este sería el primero. Y sea R2, que está dado como un vector X2, Y2, Z2, tales que AX2 más B, Y2 más C, Z2 también es igual a 0. Entonces veo la operación de cerradura. Entonces la primera operación sería sumarlos, ¿verdad? ¿Verdad? Si yo sumo R1 más R2, si sumo los vectores, me va a dar X1, Y1, Z1 más X2, Y2, Z2. Cuando yo lo sume, ¿qué me va a dar? X1 más X2, Y1 más Y2, son vectores, ¿verdad? Z1 más Z2. Y este vector yo lo voy a poner ahora acá. Entonces yo tendría que tener A por X1 más X2, más B por Y1 más Y2. ¿Están de acuerdo? Más C
por Z1 más Z2. ¿Están de acuerdo, chicos? Esto debe de ser igual. Lo voy a escribir. Aplico la operación distributiva. AX1 más AX2 más B, Y1 más B, Y2 más. Ahora aplico la operación distributiva acá. Me daría más C, Z1 más C, Z2. Los agrupo, me daría AX1 más B, Y1 más C, Z1 más A, X2 más B, Y2 más C, Z2. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, Sí. profesora. Y ahora los primeros tres términos, ¿qué cosa es? ¿Cuánto valen los primeros tres términos? Es el punto en ese plano, ¿verdad? Vale Cero. Este me da un 0. Y los segundos, los del cuarto al sexto término También son, dan cero. el punto R, el vector R2 sobre el mismo plano, ¿verdad? Y entonces esto me daría 0 más 0. Y eso me da un 0. Es decir, por lo tanto, A R1, perdón, lo voy a poner así, A X1 más X2 más B, Y1 más Y2 más C, Z1 más Z2, lo puedo escribir como, ya con esto estoy concluyendo, lo puedo escribir como AX1 más B, Y1 más C, Z1 más AX2 más B, Y2 más C, Z2, ¿verdad? Y esto es la operación de cerradura para la suma, ¿verdad? Por lo tanto, se cumple la operación de cerradura para la suma. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, estoy de acuerdo. Para la suma. Muy bien. Entonces, mañana terminamos el inciso B, que es el de la cerradura para la multiplicación por un escalar. Voy a mover un poquito la hoja para acá arriba, para que la puedan anotar. Esta parte ya la anotaron. ¿Les dio tiempo a anotarlo? Sí. Entonces me subo un poquito. Esta parte, ¿les dio tiempo a anotarlo? Bueno, los casos, mejor anótenlo para que lo terminen. El caso 3. Y ahorita antes de que se me vayan, por favor, los voy a ir nombrando. Aguilar Colorado. Presente, maestra. Hola, buenos días. Aramburo. Viveros Vanessa. Presente. Hola, buenos días. Barrios Bello. Él creo que se cambió de sección. Ajá, gracias. Bonifacio Carreón. Presente, maestra. Los que ya voy nombrando, si se quieren ir saliendo, ya se pueden salir. Y ahorita se los mando este apunte.
por el Eminus. Ahorita se los mando a Eminus. Ya los que voy nombrando pueden ir saliendo para que no les haga yo llegar tarde. Calvo Ramos, Él también se cambió de sección. gracias. Cruz Cuevas, Alejandra Díaz. Presente, maestra. Buenos días. Hola, Ale, buenos días. García Godoy. Presente, maestra. Hola, buenos días, Godoy. García Pérez. Presente, maestra. Buenos días, Adolfo. Guzmán May, Celia. Presente. Maestra, disculpe, los apuntes de ayer también los va a subir, ¿verdad? Ya los subí, pero ahorita están en Eminus. Ahorita se los mando si quieres. Ahorita se los mando, pero ya lo subí a Eminus y si no, ahorita mismo se los mando. Ujú. Sí, de hecho se los puedo mandar por WhatsApp. Igual a lo mejor se los puedo mandar por este canal. Ahorita veo si se los subo. Por acá, se los puedo subir por acá. Ujú. Sí, muy bien. Lora González Ernesto. Luna Niño. Presente. Hola, buenos días. Hola. Martínez Tetel. Morales Alarcón. Presente, aquí estoy. Hola, buenos días. Buenos días. Oliva Hernández Fernando. Patraca González. Presente, maestra. Hola, buenos días. Pintor Vivanco. Presente, maestra. Buenos días. Rangel Guzmán. Presente. Muy bien, buenos días. Buenos días.